saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio de gozodejehova.com, que semana a semana trae una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de los Hebreos capítulo 8, versículo 6. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Dios de la gloria, bendito seas. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, este tema es el nuevo pacto, primera parte B. Y como subtítulo, el pacto superior. Cuando estudiamos estos versículos, pero ahora tanto mejor el ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El asiento y el santuario superiores de Jesús son una evidencia de su ministerio que es superior, de un mejor pacto superior, al cual Él es mediador y el que tiene promesas superiores. Hermanos, independientemente de lo que produce, solamente existe como evidencia de lo real. Por supuesto, una copia puede ser útil, por ejemplo, para muchas formas de verificar nombres, de ver datos, fechas, términos en los que se escribió, pero la copia es buena para verificar los testimonios, pero solo el contrato original los hace cumplir. Entonces, ¿por qué debería alguien quedar satisfecho con una copia cuando puede obtener la original? ¿Por qué debería quedar satisfecho un judío con el sacerdocio de los sacrificios antiguos solamente, que son nada menos que una copia y sombra? La palabra mediador quiere decir alguien que está entre dos personas. ¿Para qué? Para unirlas. Es un intermediario en una disputa o conflicto. Debe representar a las dos partes. Ahora, en la religión, un sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Hay muchas religiones falsas. Tienen sacerdotes cuyos ministerios es hacer justamente eso, según afirman, reconciliar a los hombres con Dios o con sus dioses. Por supuesto, estos son los mediadores falsos, porque aunque pueden representar a los hombres en un grado, no representan a Dios en lo absoluto. El antiguo pacto con Israel tenían intermediarios en los asuntos, sea ceremoniales, se trataba de los sacerdotes y nadie más que los sacerdotes. Ellos eran los intermediarios. Sin embargo, Moisés también actuó como mediador del antiguo pacto, viendo y estudiando el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. O si vemos el libro de Éxodo 20, 19. En un sentido, los profetas eran mediadores de la palabra de Dios para Israel. Ahora, entendamos esta parte. Asumiendo que los mediadores israelitas
estuvieran haciendo legítimamente obras de Dios, no eran mediadores falsos, claro que no, como las otras religiones, pero no eran mediadores verdaderos tampoco, en el mismo sentido en que el tabernáculo terrenal no era el verdadero, sin ser falso, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Los mediadores israelitas eran verdaderamente solamente en el sentido de apropiados, de ser y hacer lo que querían, sin embargo, eran verdaderos en el sentido de eficaces. No podían juntar a Dios y a los hombres. No eran mediadores realmente, solo reflejos del mediador que había de venir. Ellos también eran tan solo copias y sombras. Por lo tanto, el nuevo pacto no solo tenía el mejor mediador, también tenía las mejores promesas. Todos los pactos tienen sus bases en promesas. A veces las promesas son más de una parte, a veces a las dos. A veces las promesas son condicionales, a veces no. Pero siempre hay promesas en lo que a los pactos de Dios concierne. Sus promesas siempre son lo importante. Los hombres incumplen las promesas, Dios no. Los beneficios y el poder siempre están al lado de Dios. Por lo tanto, las promesas importantes siempre son de su parte. En consecuencia, son las promesas de Dios con el nuevo pacto en las que se llaman mejores. Ahora, sigamos viendo Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8. La palabra dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndonos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, me gusta explicarlo, vamos a explicar esta parte. El antiguo pacto, hermanos, no era falso, pero tenía ciertos defectos, porque aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado llegar para el segundo. Sus defectos y sus limitaciones lo había descrito ya Jeremías, uno de los profetas judíos. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículos del 8 al 12, nos dice, con excepción de las primeras palabras del versículo 8, es una cita directa de Jeremías, capítulo 31. Lo que el escritor está diciendo es: vean lo que las mismas escrituras dicen sobre las ventajas del nuevo pacto. Deberían haber estado a la espera de un nuevo pacto y deberían haber sabido que sería superior al anterior. Ahora, uno de sus mismos profetas lo dijo cientos de años. Sin embargo, millones de judíos aún hoy siguen aferrándose tenazmente al antiguo pacto, aun cuando sus propias escrituras, por medio del profeta amado por ellos, le han dicho que por lo menos hace 2000 años que llegaría un nuevo pacto. Entendamos esta parte. En estas citas de Jeremías encontramos al menos 8 factores que muestran la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo. Tome nota, ya que se está hablando sobre los escritos de Dios. Número 1, vamos a observar
observar que es un testimonio, es una especie de pacto que ilustra los pactos de Dios con su pueblo. Aunque muchas personas pueden ser parte de las estipulaciones del testamento. Lo describe solo una persona, el dueño del testamento. Ningún beneficiario tiene parte en determinar sus beneficios. Solo puede aceptar o rechazar lo que el testamento le entrega, pero no lo puede cambiar. ¿Entiende esa parte? El nuevo pacto en Cristo, el Mesías, tiene su base exclusivamente en los términos soberanos de Dios. El Señor le dijo a Jeremías que estableciera un nuevo pacto. Parte número 2. Era diferente del antiguo, por el hecho de que el pacto en Cristo sea nuevo y mejor. Es obvio que también es diferente en algún grado, pero no solamente es un arreglo o una modificación, claro que no. No es que sea ligeramente diferente al antiguo, sino radicalmente distinto. Como se menciona en el punto siguiente, es semejante al antiguo en que se hizo soberanamente como el mismo pueblo, pero su naturaleza y estipulaciones son completamente diferentes. Dios realizó un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 9. Veamos el tercer punto, hecho con Israel. Esto vaya entendiéndolo. En este aspecto, el nuevo pacto es exactamente como el antiguo. Se hizo con Israel, con los judíos, porque dice, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Vea Hebreos 8:8. Y también puede usted estudiar Hebreos 8:10. Dios nunca ha hecho un pacto con los gentiles. Eso téngalo en cuenta. Dios nunca ha hecho pacto con los gentiles. Solamente lo ha hecho con Israel. Ahora, y según podemos ver en las Escrituras, nunca lo hará. El nuevo pacto no es con la iglesia, entiéndalo, hermano. Según parece, es como el mismo pueblo que hizo el antiguo Israel. Los gentiles pueden ser beneficiarios, o sea, ellos del nuevo pacto, como lo podían ser del antiguo pacto, como lo explica Génesis capítulo 12, versículo 3. Pero los dos pactos se hacen con Israel solamente. Israel como nación rechazó a Dios, habiendo rechazado a su Hijo. Pero Dios nunca ha rechazado a Israel, ni ha transferido su pacto a nadie más. ¿Entiende esta parte? El nombre original y básico de la nación judía es Israel. Después, obviamente, de la división de esto trágico del reino en las dos partes, se les llama Israel al reino del norte y Judá al reino del sur. Pero estas 12 tribus en conjunto siempre se les llama y llamará Israel, o Israel y Judá. A veces oímos las tribus perdidas de Israel, en referencia a las tribus del norte que nunca regresaron de la cautividad. Pero los que no se llevó a Siria en el año 722 antes de Jesucristo, se hicieron parte de Judá. De modo que las 12 tribus aún están intactas, aunque hayan perdido sus registros tribales. Dios sabe quiénes son y el hecho de que se hayan perdido para la historia humana no abroga el pacto de Dios con ellos. Estudie. Apocalipsis capítulo 7, versículo
4 al 8. Como ya se ha mencionado, queda claro que todo el Nuevo Testamento, los gentiles pueden participar por la fe en los beneficios del Evangelio al mismo nivel que los judíos. Los gentiles podían tener parte en el pacto mosaico, incluso en el pacto abrámico, porque todas las naciones, oiga bien, del mundo recibirán bendiciones en Abraham. Pero ninguno de estos pactos era por los gentiles, sino Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, de acuerdo al libro de Juan 4:22. Ahora, Dios no le añadió condiciones ni exigencias al pacto con Abraham. El pacto era sencillamente una declaración de la intención divina de bendecir a Abraham, a sus descendientes y a todo el mundo por medio de ellos en el pacto mosaico. Dios adjuntó muchas exigencias, muchas leyes. Se puede decir el pacto de la ley. Israel, se puede decir este pacto de la ley. Israel debió obedecer todos los requisitos del pacto. Y en el Sinaí acordó que así lo haría. Muchas de las bendiciones prometidas, oiga bien, a Israel, estaban en una forma condicionadas a la obediencia prometida. Pero antes de entregarles los mandamientos, les dijo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 19, 6. Su llamado no está condicionado a la obediencia o a la fidelidad. Sus bendiciones sí. Israel perdió muchas bendiciones por su desobediencia, pero nunca su llamado. Estudia Romanos capítulo 11, versículo 29. Rompió todas las leyes del pacto, hermanos. Los judíos siguen hoy día rompiendo las leyes del pacto y perdiéndose bendiciones y bendiciones, pero con toda su desobediencia y con toda su incredulidad y rechazo, no han roto, ni siquiera romper ninguno de los pactos que Dios ha hecho con ellos. Esto quiero que quede claro. Cuando los gentiles reciben la salvación, usted o yo, nos volvemos descendientes espirituales de Abraham. Observe, estudie y analice Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las escrituras previenen que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, este pacto abrámico se cumple en cada uno de nosotros cuando aceptamos el único requisito del nuevo pacto, la fe en Jesucristo. Ahora vea Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. De hecho, por el momento, los gentiles están viviendo más el nuevo pacto que los judíos. Pero un día esto cambiará. Después que los gentiles hayan tenido suficiente tiempo para responder al Evangelio, todo Israel será salvo. Entiéndalo bien. Todo Israel será salvo. Estudie Romanos capítulo 11, versículo 26. El día de Israel está llegando. Israel volverá a ser injertada en el tronco del pacto de la salvación, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 17 al 24.
Veamos y observemos el punto 4. No es legalista. Leamos Hebreos 8:9. No como el pacto que hizo con sus padres el día en que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no pertenecieron en mi pacto, y yo desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, las bendiciones del antiguo pacto estaban condicionadas a la obediencia de Israel a la ley que Dios le había dado en el pacto. Como Israel no cumplió, Dios se desentendió de ellos bajo la ley. El cuidado de la dependencia del cumplimiento de ellos, la desobediencia, no abrogaba el pacto, pero los despojaba de todas las bendiciones. Era un pacto de la ley. El nuevo pacto no es así. Veamos y observemos el punto número 5, interno, no externo. Cuando nosotros estudiamos Hebreos capítulo 8:10 nos dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré las leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a entender esto. El nuevo pacto tendrá una forma de ley diferente, interna, no externa. Bajo la antigua economía, todo era externo. Bajo el nuevo pacto, la obediencia existía principalmente por el temor al castigo. Bajo el nuevo, es por amor, por acción y gracias en adoración. Antes Dios entregó su ley en tablas a ellos y tenían que escribirla en la muñeca, en la frente, en los marcos de la puerta, para recordarlas. Vea lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 y 9. Por supuesto, hermanos, aun cuando Dios entregó la ley antigua, pretendía que estuviera en el corazón del pueblo, de acuerdo al libro de Deuteronomio 6:6. Pero no podían escribirla en sus corazones como los escribían en los marcos de las puertas. Y para aquel entonces los creyentes no habían recibido, recuerde bien, para ese entonces no habían recibido al Espíritu Santo. No lo habían recibido. El único que puede cambiar los corazones es el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo escribe ahora la ley de Dios en la mente y en el corazón de quienes les pertenece. El nuevo pacto, hermanos, la adoración, la verdadera, es interna, no externa, no ritual, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, o el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Sexto punto a observar, lo personal. Veamos Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, al ser interno, hermanos, el nuevo pacto debía ser personal. No es personalmente por que la ley de Dios, o sea, su palabra, esté en nosotros, sino porque su espíritu, que es una persona, está en cada uno de nosotros. Todo creyente, solamente creyente, tiene un consolador interno, un maestro residente, un amigo residente. Veamos qué nos dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Veamos el punto número 7. Otorga perdón total. Veamos Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a ver esta parte. Aquí la palabra angular del nuevo pacto es todo lo que necesitan los hombres, más que cualquier otra cosa. Es esto lo que describía el ángulo pacto, pero no lo podían dar. Finalmente, se cumple la promesa del Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Pacto no había olvido real de los pecados porque no había perdón real para ellos. Solo quedaban cubiertos, nada más que cubiertos, indicando y anticipando el perdón verdadero en Jesucristo. Pero para quienes pertenecen al Hijo, sea que hayan criado bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo, Dios olvida todo pecado. Veamos el punto número 8. Es para ahora. Hebreos 8:13 dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que queda por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, al testificar del Evangelio con los judíos hoy, en tiempos del Antiguo Testamento, una de las grandes piedras de tropiezo para ellos es la idea de que el antiguo pacto ha muerto, que ya no es válido, ni para ellos ni para nadie más. Dios, hermanos, Dios honra este pacto. Ha hecho otro, infinitivamente mejor que el antiguo, por medio de su Hijo Jesucristo, el Mesías de los judíos. Para los judíos es difícil darse cuenta de que el antiguo pacto con sus leyes y ceremonias era solamente un símbolo, un retrato del plan de Dios para ellos y para el mundo. Entendamos esto ahora. El símbolo del antiguo pacto no es malo, hermanos. Nunca lo fue. Tenía un propósito hermoso que Dios le dio. Señalaba al Hijo. Antes que viniera a la tierra, pero ahora el Hijo ha venido. El símbolo ya no tiene ningún propósito y la intención de Dios es descartarlo. Solo por decir que venía un nuevo pacto, Dios hizo viejo al primero, o sea, el primer pacto, que ya no es válido. De hecho, desaparecería. El escritor de los Hebreos no tenía ni la idea, hermanos, cómo se cumpliría esta verdad pocos años después de haber escrito esto. Cuando Tito, recuerde usted, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, no había altar, no había lugar santísimo, por lo tanto, no podía hacer sacrificios ni sacerdocio, y sus sacrificios no podían haber tenido, no habían haber antiguo pacto. Se había terminado. Cuando el escritor escribió el versículo 13, el pacto obsoleto estaba próximo a desaparecer. En menos de 5 años desaparecieron completamente. Concluyo, hermanos. En realidad, el antiguo sistema de sacrificios terminó cuando el velo del templo se rasgó en dos y Cristo consumó el sacrificio de acuerdo al libro de Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51, o también lo puede ver en el libro de Marcos 15 37 al 39, o lo puede ver en el libro de Lucas que se encuentra en el capítulo 23 versículo 44 al 46. Para ese momento
El sacrificio único e irrepetible de Cristo culminó con el resultado de que todos los hombres tenían en Cristo acceso directo a Dios. Vea, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Ahora, la destrucción del templo completó la clausura del viejo pacto, quitando el lugar de sacrificios que ya no tenía ningún propósito. Hermanos, el levítico, el sacerdocio levítico ya había terminado. La era del Hijo había llegado para siempre. Búsquelo y lo encontrará. Bendiciones.